Bien, eh, buenas tardes. Qué bueno tener más caras hoy día. Me alegra mucho. Espero que estén bien. Ya terminándose el invierno, por lo que veo. eh, ya está saliendo solcito, así que, bueno, se ha pasado muy rápido el año. Eh, Bien, bueno, comentarles. em, Estamos desde hace un par de meses conversando en torno a un producto que se nos solicita realizar, en torno a orientaciones, un documento de orientaciones para la, el trabajo en materia de pueblos indígenas. Eh, Hemos propuesto como oficina el que su escritura sea de la mano con el proceso de quienes tienen que implementar esto en sus facultades. Entonces, nos resulta muy importante tener la retroalimentación de ustedes, eh, que hacen el trabajo concreto respecto de cada facultad, y así está pensado. No que sea unas orientaciones, una planificación que venga solo desde arriba y que no tenga conexión con la realidad que ustedes ven en cada facultad. En base a eso mismo es que eh, durante este segundo semestre comenzamos a abordar temáticamente cada sesión. Eh, la de hoy correspondería a normativa universitaria vigente, específicamente la política universitaria para la incorporación de los pueblos indígenas, sus culturas y sus lenguas, política indígena para los amigos. Eh, la vez pasada estuvimos analizando términos apropiados culturalmente para el trabajo con pueblos indígenas como la base sobre la que tenemos que trabajar. El hecho de que la Universidad de Chile usa el término indígena más que originario, los nombres con los que se dice tratar a personas de pueblos indígenas, eh, ciertas sutilezas de cómo referirse, y eso fue en base a el documento de la Subdirección de Pueblos Originarios de la región metropolitana, de orientaciones para nombrar y escribir sobre pueblos indígenas y tribal afrodescendiente chileno, actualizado el año 2023. Eso fue lo que conversamos la sesión pasada. eh, Como el objetivo de esto es más bien un manual, una consulta. No indagamos tanto en las implicancias más bien teóricas o la discusión en torno a los términos, sino más bien estamos haciendo uso de eh, la terminología que institucionalmente se trabaja, ¿no? Eh, ¿Por qué preferimos decir esto en vez de esto otro? Bueno, porque hay instituciones del Estado, porque hay información que declara que esta es una manera adecuada de hacerlo y uno reside un poco en la redacción, en la elaboración de esos productos para afirmar el trabajo que realizamos, ¿no? Entonces, eso fue lo que vimos la sesión pasada. Obviamente está siempre abierto a que ustedes propongan algo para ir incluyendo o contemplando la elaboración de este escrito. Em, pero ahora vamos a conversar sobre la política indígena específicamente. Así que no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, ¿no? ¿No veo a nadie? Aprovecho de saludar a Daniel y Gabriel. No les había saludado, no les había visto sus cámaras. Bien, entonces, eh, para contextualizar, las futuras presentaciones, las futuras reuniones van a ser de los siguientes temas, ¿no? La próxima es de becas y beneficios, pensando que esto sea un documento sobre las cosas que mm, probablemente va a requerir información cada estudiante y por lo tanto debiésemos tener claro, ¿no?
cómo referirnos a estos estudiantes, eh, sobre cuál es el marco en el que trabajamos con estos estudiantes, cuáles son las becas y beneficios que podemos indicarle a los estudiantes que tienen, cómo orientar a los estudiantes para eh, casos de denuncia por discriminación arbitraria y orientaciones en torno a programas de interés como de lengua o de cultura, ¿no? Presentes en distintos lugares de la universidad. Y luego una revisión final en diciembre de cómo sería el documento. Así que eso. Ahora pasaría a que conversemos un poco de la política indígena. Permítanme dejar de compartir un momento. Bien, quisiera preguntarles primero, ¿han leído la política indígena? ¿Han hecho uso de la misma? Eh, ¿Está presente dentro de las conversaciones o dentro de eh, su ámbito de acción en la facultad? Me interesa saber eso debido a que parte del trabajo que hay que hacer respecto de la misma es informar a la comunidad universitaria sobre su existencia y sobre sus implicancias. Entonces, quisiera saber cómo es esta situación en sus facultades. Eh, si es algo sobre lo que se ha conversado, si ha estado sobre la mesa, o si es un poco aún un papel sobre un escritorio. De ¿Alguien hecho, quiera? no, no la leí a cabalidad. ¿Sí me escuchan? Claudia, disculpa, ¿Sí se escucha, no? se escucha un poco con interferencia. Aló, aló, ¿se escucha, se escucha? Se escucha como abombado. No sé si los demás escucharán bien. ¿Ahí se escucha? Ahora se escucha mucho mejor. ¿Ahí se escucha? Sí. Y ahí no escucho yo, por Ah, alguna razón. Este, ya, bueno, el otro día estábamos en una reunión con la gente de la DAEC y la persona que está encargada ahora de la DAC, de acá de FCI, la tenía impresa. Yo la leí en algún momento, la revisé. No sé si la leí tan al hueso, pero recuerdo que hablaba de la necesidad de los tres estamentos y de también ver distintas acciones que llegaran no solamente al acompañamiento de los estudiantes, sino que también se generaran acciones en torno a los currículos de las carreras y de las facultades. Eso es lo que recuerdo y acá en ese sentido, claro, en la DAC lo tenían impreso, pero no se había leído, no había mayor detalle al respecto. Eso podría compartir yo. bien, Claudia, muchas gracias. Voy a dar la mano para preguntarles en el caso de cada uno. Eh, por ejemplo, Richard, ¿cómo es la situación en su facultad? Y ahí sí, ¿me escuchan ahí, cierto? Sí. Sí, Sí, bueno, nosotros, bueno, yo asumí hace poco, digo yo, ya han pasado los meses, ¿ah? Pero ha estado un poco complejo el trabajo en la facultad, de hecho con la colega con la que estamos como ordenando un poco el tema, yo creo que lo he comentado en otras reuniones de distinta índole, que la parte formal de la facultad funciona bastante bien, o sea, como en relación a tener claridad de cuántas personas. El seguimiento a eso, todo lo que tiene que ver con el tema formal y estadístico existe y se hace bien, pero estamos viendo de qué manera poder abarcar el poder hacer otro tipo de actividades. Ha estado difícil. Estos meses igual hemos tratado de hacer contacto con los estudiantes y no ha habido mucha como respuesta. Entonces, pero estamos igual todavía
viendo opciones como para poder crear tipos de actividades en realidad en los que los podamos convocar. En los distintos temas relacionados con diversidad, o sea, haciendo las primeras reuniones, porque de hecho hubo unos cambios también de los en la facultad, vamos a dedicar a todos los temas de igualdad, entonces estamos recién como conformando equipos de trabajo en verdad, pero al menos de hacerle seguimiento a los chicos que están ahora, sí, pero nos falta lo otro que queremos que impulsar que todavía no nos ha funcionado, estamos como probando metodología en realidad. Hace un par de meses atrás enviamos una encuesta y no súper dirigida, no las contestan, entonces como que tengo, y ellos les decía en realidad no insistamos con eso, cambiemos la estrategia. Y bueno, eso ha estado como un poco difícil, la verdad. Ahí hemos seguido como, estamos en realidad conformándonos como equipo por una parte y lo otro en el fondo es ver por dónde nos vamos a tirar para poder hacer que esto sea más efectivo. Pero como les digo, los acompañamientos en relación a como formalidades de la facultad, todo eso funciona. Si nos falta como dar el otro paso que tiene que ver con de qué manera hacemos que participen los estudiantes en sus propios temas, pues no. Yo creo que también tiene que ver con, o sea, esto es mi opinión personal, no me hago cargo de eso, tiene que ver un poco con el perfil de estudiante que tenemos, como en las carreras, son muy, lo he visto en otros temas, yo que trabajo en extensión universitaria, como que cuesta que se despercudan del encierro del laboratorio, hay una vorágine por estudiar y como sacar las notas, es bien heavy, como que al final eso cuesta mucho sacarlos como de ese encierro del laboratorio. Entonces, también hay una cuestión que es como muy del perfil de los estudiantes de nuestra facultad. Bueno, a todo esto yo trabajo en química y farmacia, por si acaso. Ya, eso. Muchas gracias, Richard. Bueno, lo que hemos estado conversando en las sesiones anteriores es que hay una situación bien incipiente en la mayoría de las facultades respecto del trabajo, la conformación del vínculo con estudiantes, ¿no? Ha sido un proceso igual de recambio, de organizaciones estudiantiles, de perfil de estudiante. eh, la forma de abordar los temas parece necesitar cambiar un poco el foco, volver un poco a estrategias que anteriormente se tenían, más enfocadas hacia la sensibilización, hacia la formación, eh, dado que el contexto de los últimos años no ha sido favorable para la aplicación de la política bueno, mucho menos conversar el tema de la interculturalidad como sociedad. No ha sido fácil luego del el contexto constitucional, ¿no? Entonces, hemos estado conversando en torno a eso en las sesiones anteriores y es un poco, podríamos decir, parte del diagnóstico generalizado, ¿no? Al menos en gran parte de las facultades, ¿no? Así que, bueno, un poco, un poco allí estamos parados, ¿no? A continuación veo a Daniela Méndez. ¿Cómo está la situación por allá? Hola a todos. Igual es como lo mismo que hemos conversado en las reuniones anteriores. La diferencia es que este año a mí me pidieron algún documento donde em, programar actividades ya definitivas para el 2026. Y estamos en este proceso de como evaluación de presupuestos de parte de la facultad. Entonces mi idea también es pedir presupuesto con respecto a eso para poder ver si es que podemos hacer alguna actividad que motive un poco a los estudiantes. Entiendo que Viviana de la FAU te comentó en la reunión Sí. pasada que yo no pude asistir, que estamos organizando una actividad entre ambas facultades, FEN y FAU. Vamos a abrir la reja que nos separa de FAU y en el ágora de la FAU vamos a proyectar un documental que hasta ahora habíamos pensado que fuera Esperanza sin fronteras, si no, ¿no? Em, y que la verdad nos tiene bastante como motivados. Solicitamos ayuda a dos organizaciones estudiantiles, cada una de cada facultad. En el caso de FEN se llama Cinefil
que también ayuda un poco como a esta ficción de cine o de película o documental. Entonces la idea es que ellos igual pongan su stand y así puedan adquirir adherencia también de distintos estudiantes. Desde FEN estamos evaluando poner un carrito de palomitas Ujú. como para llamar un poco la atención de la asistencia, pensando en que en general las actividades o la comunicación que hemos tratado de tener con los estudiantes no hemos tenido mucha convocatoria. De hecho, tengo una estudiante que participó del Wetrupantru que hicieron en la FAU, pero yo los invité a los 370 estudiantes, les mandé correo, lo difundimos por nuestras redes, tampoco hubo mucha asistencia, solamente una estudiante, y esa misma estudiante ahora nos va a ayudar a hacer un video como para el área de admisión, porque ingresó por cupo indígena. Ah, perfecto. Entonces también motivando desde su experiencia de su ingreso para que estudiantes de cuarto medio puedan también hacer uso del cupo, em, pero desde ahí se van haciendo estas cositas pequeñitas que tratamos de hacer como por redes sociales y todo, y ahora vamos a hacer esta actividad con Viviana de la FAU, así que esperamos que haya convocatoria. Cuando ya tengamos el afiche de difusión, igual lo vamos a compartir con ustedes para que lo puedan difundir a través de su facultad igual o a través de las redes sociales de Servicio Central, con la idea de también tener una convocatoria un poco más alta y no solo sean estudiantes de FENIFAU. Ujú. Em, y con respecto a conversaciones a nivel facultad, es súper difícil que se converse un poco sobre la política de pueblos originarios, como que se mantienen un poco más aislados de que existe este programa y todo. Es poco lo que se exige y es poco el tiempo que hay también como para poder trabajar, pensando en que yo también trabajo para bienestar estudiantil y eso como que me ocupa mucho tiempo. Em, Así que nada, yo espero poder ir con el tiempo, ir modificando un poco y gestionar ciertas actividades como, no sé, pequeñas como la que estamos haciendo con Viviana, o definir, no sé, 3 actividades al año que ya generen algún movimiento, sensibilizar sobre la interculturalidad, y dar a conocer que somos una universidad y una facultad intercultural. Así que espero que eso también me funcione. Mm. Así que eso te podría contar. Sí, la sesión pasada lo mencionó Viviana. Mm. Desde luego vamos a apoyar en todo lo que sea y si incluso podemos gestionar un envío masivo a través de correo. Así que Súper. tenemos la información. Encantados de ayudar y cualquier cosa que se necesite, bueno, ahí vamos a estar. Pero bueno, va saliendo un poco siempre en las conversaciones esta idea de estar buscando estrategias para convocar a los estudiantes. Sí, yo creo que la comida es lo que más ayuda, en el Sí, fondo, sí, es verdad. eh, pero para eso se necesita presupuesto y es súper difícil como poder, porque la unidad específicamente o el programa de interculturalidad no tiene presupuesto y entonces es difícil como llegar a los estudiantes solo con actividades sin tener un enganche, siento. Mm. Entonces por eso tratamos de buscar algo que fuera entre las dos con la finalidad de también tener una convocatoria y asegurar una cierta cantidad de estudiantes. Claro. Así que esperamos que salga todo bien. Además, queremos conmemorar el Día Nacional de la Diversidad Cultural, em, para dialogar y desarrollo, para el diálogo y el desarrollo, que es como el 20 de octubre aproximadamente. Mm. Entonces lo vamos a hacer el lunes 20 de octubre en la hora de almuerzo. Eh, Perfecto. Tampoco la idea es como aburrirlos. El documental igual que en el que estamos pensando dura 36 minutos y estamos tratando de, mm, de conseguirnos libros sobre el mismo documental. Entiendo Mm. que igual el arzobispado de Santiago los entrega. Así que estamos haciendo todas esas gestiones para poder realizar esa actividad. Sí, bueno, el tema del presupuesto asociado creo que Mm, es una de las cosas que uno mm, pudiese, a través de tener presente lo que dice la política, un poco exigir a las jefaturas para arriba, pero bueno, siempre es complejo, siempre es
un poco difícil, sobre todo cuando no es un tema eh, en el estado actual, un tema prioritario, ¿no? Eh, un poco que la estrategia, pienso yo, en mi postura es a- hacer uso de este documento, de este papel oficial que ya está, a pesar de que el tiempo de pandemia hubo un poco un desinflarse, un poco un frenar en el avance que se estaba teniendo sostenidamente en años anteriores. Eh, Así que bueno, convocar el tema de la comida es muy Mm, importante y sí. actividades que puedan ser llamativas, que pienso también que territorialmente es muy positivo que facultades del mismo campus hagan algo en conjunto. Mm, Bueno, sí. luego ser partícipes es igual. Esperen un momento que tengo que conectar mi computador. Bien, disculpen la interrupción. Bueno, hablando de actividades y de comida, recuerdo eh, haber participado en una actividad de filosofía y humanidades y nos contaba Carolina que se está conformando un poquito un grupo de trabajo junto con funcionarios, no sé si académicos, pero al menos estudiantes. No sé si quisieras compartirnos un poco del contexto de allá de filosofía, Carolina. Claro. Hola a todos y todas. Bueno, comentarles que sí, la política como encargada y como estudiosa me la leí en algún momento y recuerdo ciertos puntos ¿cómo es que se llama? Que menciona la política, suscribe los derechos internacionales, eh, busca revitalizar la cultura y las lenguas y además evitar la discriminación arbitraria producto de pertenecer a estos pueblos indígenas. En filosofía estamos conformando un grupo, celebramos el Huetripantu. eh, Mayoritariamente son estudiantes de primer año que están muy motivadas con la temática y por haber encontrado el espacio dentro de la universidad. Y a finales de junio celebramos el Huetripantu y fue totalmente autogestionado. Eh, la motivación fue mostrar un poco de nuestra cultura. Eso fue como lo que nos propusimos. Y así, bueno, Cal Foucault pudo ver cómo estaba esa mesa. Estaba eh, culturalmente deliciosa. Había de todo cuanto puede haber en una mesita ahí. eh, y bueno, comentarles que eso motivó que Pregrado quisiera trabajar con nosotros como en conjunto y estamos viendo ahí un proyecto para el 2026, para el primer semestre de 2026, con alguna organización externa, ¿ya? Que responda a esta solicitud de la política de revitalizar la cultura y la lengua, donde se ofrezcan espacios de conversación y de talleres, todo relacionado con principalmente el pueblo mapuche. Eh, Eso es lo que está pasando en filosofía. Eh, ¿Qué más? Bueno, el segundo semestre ahora se nos viene, todavía, como recién entraron esta semana los chiquillos a clase, todavía no los convocamos para empezar ya a movernos para el segundo semestre porque ya tenemos dos actividades en mente eh, para, para seguir trabajando en esto, pues darle continuidad y que no se pierda la energía y el envío que tenemos ahí, porque están súper entusiasmadas las estudiantes con esto. Pedimos también, por ejemplo, es que nosotros igual somos medio a pulso, que nos subieran una notita en comunicaciones, para dar a conocer lo que se está haciendo,
para que los estudiantes se informen. De hecho, a raíz de eso también otros estudiantes preguntaron que dónde podían, cómo podían encontrar el espacio, que cuándo nos reuníamos. Entonces igual ahí se está armando algo. Y es algo que no es, o sea, para nosotros ha sido como a largo plazo. Después de 2 años estamos logrando esto. Entonces igual es como, uff, todo lo que sea suma. Sí, son procesos lentos, pero efectivos. Bueno, lo vi al menos en la práctica y va por buen camino. Qué bien que estén considerando también alianzas estratégicas con organizaciones externas. Creo que eso siempre suma mucho, ¿no? También el rol de extensión que debe tener la universidad es importante. Así que, bueno, eh, me parece muy bien y vamos a estar atentos ahí a las actividades que tengan. Eh, También mencionar que cuando tengan notas o algún elemento que salga en comunicaciones, si nos lo envían, nosotros podemos pedir que se replique en los medios de la DIRBD. Entonces, para que lo tengan presente, si en algún momento algo relativo al área eh, sale en sus facultades, podemos replicarlo y llegar un poco a más gente, ¿no? Ya sea por redes sociales o a través de una nota específicamente eh, en el conducto regular de las noticias, ¿no? Así que eso. Mm, Perdón, Álvaro, con respecto a lo mismo que mencionaste, ujú. ustedes tenían un Instagram que se llama OEI, ahora ya no sigue ese, sigue solo el de la DIRBD. Sí, sí está. Ahora se llama SEI Chile. Como pasamos a ser una subdirección, cambiamos la O por la S, ¿no? Eh, pero sigue estando, pero administrado obviamente por DIRBD, entonces va en la misma línea gráfica también, etcétera, porque hay que un poco ingeniárselas con los recursos que hay también. Ha sido difícil, en algún momento lo hacíamos a pulso también en la oficina, pero el manejo de redes igual es complejo, ¿no? No deja de ser una tarea que requiere harta expertise técnica también. Entonces, ahí, eso. Pero bien, ¿consideran eso respecto de nivel central Disculpa, que pueden replicar? Por favor. disculpa Álvaro, quiero agregar una última cosita hablando de las redes. Ujú, Lo otro que nosotros empezamos a hacer también, subir en el Instagram de Bienestar Estudiantil un ¿sabías qué? ujú, ¿Sabías que existe una política de pueblos originarios? ¿Sabías que, así como cosas relacionadas con la política, para que también se dé a conocer que existe una política? ujú, Que nos pusimos en la feria que se hace mensualmente con nuestro QR, donde decíamos, entablamos una conversación a través de un juego con los estudiantes y les decimos si conoce la política. Entonces, hacemos escanear el QR para que se vayan al menos con la política abierta en el celular y si ujú. quieren la leen. ¿Cachai? Es como también una estrategia como para dar a conocer la política, que existe la política. Claro, igual es una buena forma de captar atención, me imagino. Ha funcionado bien, pienso. ¿Mm? Sí, está muy bueno eso. El ¿sabías qué? Nosotros cuando hacemos algún stand o alguna cosa tratamos de a través de también un juego o alguna dinámica preguntar cosas relativas a la política y un poco generar el enganche ahí. ¿Mm? Que bien, siempre funciona eso. Bueno, Nicolás, ¿cómo está el asunto? Claramente los objetivos y el nivel de avance, pero cuéntanos respecto de tu facultad. Claro, gracias Álvaro. Sí, acá la subdirección de pueblos indígenas en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas nació un poco a la par con la política indígena, ¿no? Yo llegué el año pasado, pero me han explicado que van en una misma lógica, entonces son como, vienen de una misma lógica en cuanto a instalar el tema intercultural en la universidad. Y se ha avanzado harto en esta subdirección, pues existen distintos ejes que instalan la interculturalidad. Yo quería remarcar algunos que les pueden interesar a los demás representantes,
como por ejemplo el hecho de impulsar proyectos de investigación y desarrollo que tengan un tinte intercultural con académicos de acá de los distintos departamentos de ingeniería, de geología, etcétera, de computación. Justamente ahora estamos incubando un proyecto con computación que estamos también en contacto con un profe lingüista de allá de filosofía, con Felipe Hasler, que ya ha trabajado acá con Claudio Gutiérrez, que es un académico de computación, en el tema de tecnologías digitales para la revitalización de lenguas indígenas. Y en este caso, el proyecto que presentamos a un fondo interno acá de la facultad, que sirve para incubar proyectos, un fondo semilla, piloto, tiene que ver con desarrollar un repositorio digital, un prototipo de repositorio digital intercultural, según ciertas normas mapuche, según ciertos códigos de la lengua mapuche. Entonces está bien interesante el proyecto y de fructificar. Ojalá nos pesquen con esa semilla. Vamos a trabajar ahí en conjunto también con filosofía. Entonces, también mencionarle a Carolina que obviamente también de fructificar le vamos a hacer llegar la información porque ahí eso también em, incluye la organización de unos workshops de trabajo transdisciplinario. Hay varios ejes ahí interesantes. Eso por un lado. Estamos también impulsando otros proyectos de ese tipo, ¿no? Intercultural, también con el tema de energías sustentables y temas relacionados. Por otro lado, bueno, en términos de integración tenemos un sistema de tutorías indígenas, donde hay una institucionalidad ya hecha por los propios estudiantes, donde ellos tienen tutores. Ahí tenemos un par de coordinadores que coordinan a tutores que hacen integración tanto académica como social a los mechones indígenas. De lo que acá en la facultad tenemos, este año, por ejemplo, ingresaron 96 mechones indígenas y estas tutorías están cubriendo como a 70. Entonces, un porcentaje bien importante. Y luego, bueno, en el ámbito académico también tenemos lo que son memorias y tesis. Tenemos becas para tesistas y memoristas que tomen temas indígenas, pero de una manera más horizontal, ¿no? Que trabajen con comunidades. Entonces la beca está orientada a que tengan más recursos para ir a terreno también. Por ejemplo, a comunidades rurales indígenas, a ver cuáles son sus problemas y trabajar con ellos en desarrollar soluciones. Eso es como básicamente, ¿no? Se ha trabajado con mapuche, con atacameños sobre todo, con Rapa Nui. Hay trabajos bien interesantes. Y por último, que quería mencionar también lo que es extensión, donde también hemos hecho talleres. Por ejemplo, hace poco terminamos un taller de Palín que fue conducido por dos profes del Consejo Mapuche de Cerro Navia. Entonces también ha sido bien interesante abrirle las puertas de la universidad finalmente a profes mapuche que tienen, digamos, la posibilidad de enseñar su kimun, digamos, y sus propias prácticas desde su propia perspectiva y en un aula de la universidad. Y eso ha sido bien valorizado por ellos mismos también. Ha sido una bonita experiencia. También hicimos lo mismo con Rapa Nui, con una representante de aquel pueblo que hicimos un taller sobre cultura y baile Rapa Nui, en ese caso. Eso quería mencionar. Bueno, también que vamos a organizar desde la subdirección estamos en conversaciones con la Universidad de Tarapacá, pues nosotros también hacemos una escuela de verano indígena, que tiene la gracia de llevar académicos de acá de la facultad por ejemplo, a un liceo en una zona en una zona donde haya bastante población indígena, para que los niños y jóvenes puedan conocer por medio de talleres de nuestros académicos de qué se tratan ciertos elementos de la ciencia, ciertas disciplinas científicas, pero también de una manera bien así, lo más horizontal posible, ¿no? En cuanto a participación.
y simpleza también de poder llevar estos conocimientos básicos e inspirar quizás a algunos jóvenes y niños a que desarrollen una habilidad científica. Y entonces lo hemos hecho 3 años en territorio mapuche este año, digamos a principio del próximo año, va a ser en San Miguel de Azapa lo más probable con pueblos aymara. Entonces, eso les quería contar. Gracias, Nicolás. Bueno, efectivamente creo que es la facultad en donde más se nota un poco la aplicación de la política. Claro, me gusta esa idea de que vienen un poco de la misma beta, ¿no? Un poco la teoría y Mm. la práctica. Así que, bueno, a eso se puede aspirar, pero obviamente están las conversaciones presupuestarias, voluntades respecto de cada lugar, ¿no? Es bueno, sí, que exista, que tenga este nivel de desarrollo dentro de la universidad, precisamente porque creo que se puede poner como ejemplo, ¿no? De lo que se puede llegar a hacer, de cómo se puede llegar a trabajar. Entonces, bueno, siempre de la mano con la cooperación institucional que podamos tener, siempre allí aportar en lo que se pueda. Y bueno, también instar a actividades como la que mencionaba, junto con Filosofía y Humanidades. Aprovecho de un poco promocionar que vamos a hacer un encuentro organizado junto a Claudio Gutiérrez y organizado junto a algunos profes de filosofía sobre Wikipedia en Mapudungun, que va a ser el sábado 23 de agosto en la mañana allá en Ciencias Físicas y Matemáticas, en donde vamos a estar allí abierto a todo público, ¿no? Conversando sobre esta materia. Así que les voy a hacer llegar los afiches para que puedan difundir, puedan invitar a, a sus redes, ¿no? Richard, Sí, bueno, uno felicitará todo el trabajo que han hecho ahí, Nicolás, porque está increíble. Me tomé mucho apunte, así que tengo la obligación moral de compartir esto con las otras colegas con las que estamos batallando el tema en nuestra facultad. Eso por una parte, agradecerte también que nos compartas toda esa información. Lo que te quería preguntar a propósito de eso, porque nombraste que algunas de estas iniciativas tienen más de 3 años. Entonces, ¿desde cuándo que están trabajando formalmente estos temas en tu facultad? Porque igual como, no, al menos en mi caso, acá han habido como, entre que se instaló el tema, se instalaron algunos colegas, después hubo cambio, estamos tratando de lo que comentaba yo en realidad. Y parece que en algunas facultades también recién se está como implementando, entonces igual me produce curiosidad que ya tengan algunas de estas iniciativas súper como instaladas, como eso te quería como preguntar cómo se gestó eso y cuál es la más antigua, porque hablabas de 3 años, dije, uy, qué harto. Entonces, eso me produce curiosidad. Por eso te pregunto, y bueno, y felicitarte por todo el trabajo que hacen. Gracias, Richard. Sí, yo tomé la posta, en verdad. Yo llegué, bueno, en noviembre del año pasado. Entonces ya me encontré con un trabajo bien bastante desarrollado, con desafíos obviamente por delante, pero ya con una base bien importante. Y esto se comienza a gestar con el 2018, de hecho, a finales del 2018. De hecho, es como el origen de todo, es como de post asesinato de Catrillanca. ¿Se acuerdan por esos tiempos? Hay un mini movimiento estudiantil acá que como que pide que se haga algo sobre el tema indígena acá en la facultad. Entonces nace como de las bases, ¿no? Eso es como lo bonito que tiene también este proyecto. Y ahí, bueno, reciben el apoyo de ciertas académicas, mapuche sobre todo, y llevan esto a nivel de decano, y el nivel de decano dicen, ok, hagamos algo, hagamos algo. Y ahí nace un programa, esto parte como un programa de pueblos indígenas. Y desde un comienzo se comienza, digamos, a perfilar el tema de las tutorías, todos los puntos que yo les explicaba, porque esto se conforma al tiro como en un eje académico, con un eje de extensión, con un eje de investigación y desarrollo y de integración.
Entonces, ya como el 2020, esto ya está, perdón, el 2019 ya hay un presupuesto para operar y todo, y se comienza a crecer en estas líneas de trabajo. Y después por ahí el 2022 se da el paso a convertirse en una subdirección, pasa de programa a subdirección, entonces esto queda ya más institucionalizado. Nosotros somos parte de la dirección de diversidad y género, somos una subdirección dentro de esa dirección. Y claro, ya está institucionalizado y ahora incluso estamos viendo cómo dar pasos más allá. Estamos viendo la posibilidad de crear también un centro de tecnologías interculturales, como para tener nuestra propia marca también en investigación y desarrollo, en extensión, y que la subdirección siga funcionando, pero tener también este centro. Y eso, estamos viendo también de cómo crecer en presupuesto, etcétera, y empujando. Pero claro, tiene un origen desde el 2019 en adelante. No es menor, fue un momento propicio, también muy convulso, ¿no? De mucha efervescencia. Creo que, eh, bueno, dio frutos muy rápidamente y es un ejemplo de cómo abordarlo, ¿no? Ahí sobre todo tener muy claros los actores clave, ¿no? Eh, Son los que se pueden comenzar a trabajar. Así que, sí. Dice Carolina en el chat que como dato ya está en YouTube los relatos de Aguitas de Valle del Elqui, se llama Río de Arriba. Voy a revisarlo, se escucha muy bueno. La sesión pasada comentamos sobre ese documental, así que qué bien que ya estén en YouTube. Muchas gracias por el aviso, Carolina. Eh, por último, me gustaría, no sé si está disponible, Gabriel, eh, porque lo veo desde celular, entonces prefiero preguntar. Sí, sí, ¿me escuchas bien? ¿No? Te escucho. A ver, sí, Sí, se perfecto. escucha. Perdón que no prenda la cámara, pero estoy en una reunión del departamento de acá de la facultad, entonces estaba escuchando ahí todas sus experiencias. Sobre odontología, y tal como lo que han comentado, aquí está todo bien incipiente. Yo tengo la sensación, mira, sin mucho miedo de equivocarme, que la política no se conoce. Entonces, creo que por ahí tengo que partir. Yo también llevo poco tiempo en esto y lo que he hecho hasta el momento es seguir, o sea, hacer como un seguimiento de los estudiantes que entran por grupo indígena. ¿Verdad? Yo creo que la primera reunión a la que participé comenté que los datos que teníamos, bueno, primero era que no había datos, que no había información, y luego sí revisé y lamentablemente, los estudiantes que habían entrado al grupo indígena, en su mayoría habían desertado de la carrera. Entonces era bien catastrófico eso porque no teníamos información de estos estudiantes, particularmente porque se habían ido. Afortunadamente, hice la semana pasada el seguimiento de los estudiantes desde el ingreso de 2023 y solamente uno fue transferido a medicina, pero los demás siguen en la carrera, han tenido buena trayectoria académica hasta el momento, quienes se han atrasado han retomado su curso normal, han pasado los ramos que han fallado, entonces eso me parece una buena noticia, digamos, en términos de seguimiento, particularmente de los estudiantes que ingresan por el cupo. Y estoy trabajando en una encuesta que la compartí con Álvaro, que la deberíamos aplicar ahora dentro de este segundo semestre, porque, claro, tenemos información de quienes entran directamente por el grupo indígena, pero no tengo más información, por ejemplo, que me interesa un montón de estudiantes migrantes, por ejemplo, y cómo nuestra facultad, cómo perciben ellos la recepción de la facultad, tanto, o sea, en el fondo, en todos los aspectos que abarca la interculturalidad. Entonces, sabemos que tenemos hartos estudiantes eh, inmigrantes y me gustaría a mí tener como un poquito más de información con respecto a eso. Y lo último, y que creo que es a nivel ya curricular, es que estamos trabajando en un ajuste curricular
y creo que esto debiese curricularizarse en algún momento en términos de atención en salud con enfoque intercultural. Eh, eh, y estuvimos ahora hace poco, la semana pasada, por una iniciativa de EUNOVAMED en medicina, que estaba Richard también ese día. Y es bien interesante como el modelo de salud con ese enfoque y creo que nosotros como ontología también debiésemos curricularizarlo de alguna forma. Voy a empezar a trabajar con la clínica ontológica también en caracterizar quizás un poquito los pacientes y entonces como que extenderlo un poco hacia allá también para que nuestros estudiantes tengan formación en ese ámbito. Y creo que por ahí van como la línea de acción, pero como hemos visto hasta ahora, esto estaba bien cercano al cero. Entonces, todo lo que estamos construyendo, o lo que estoy construyendo, porque nos tenemos como un gran equipo, que es lo que soy yo el encargado, eh, estoy tratando, como les decía antes, de reunir información, como inicialmente. Yo quiero reunir información sobre los pacientes y quiero reunir información sobre los estudiantes. Y cómo eso finalmente conversa en intervenciones que vayan como en general ojalá a toda la comunidad oncológica. Eso te puedo contar ahora. Muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias por asistir a pesar de que estés a otra reo, Sí, de dar ese espacio. Muchas gracias. Sé que debe ser complejo, así que lo agradezco. Bueno, creo que pese a que es un trabajo incipiente, igual hay harto avanzado. Creo que es muy, no sé si la palabra sea novedoso, pero no encuentro otra. Es llamativo que esté el enfoque de salud intercultural, no es algo que se ve tanto en la universidad, así que creo que es algo que se puede explotar bastante, que se puede seguir por aquí. Eh, También el análisis respecto de los datos en términos de deserción es algo que no se suele abordar mucho en las conversaciones, así que creo que hay una buena base sobre la que trabajar, ¿no? Em, Creo que por allí permite una contundencia respecto de los argumentos y desde luego con el trabajo eh, de afirmarlo en lo que dice la política, ¿no? Creo que un poco eso es creo que la principal herramienta que tenemos en este cargo, ¿no? En este ámbito en cada unidad académica. sí, yo creo que eso, como durante el segundo semestre, en algún momento, eh, quiero hacer alguna presentación o algo, o invitar a alguien quizás de la oficina, a ti Álvaro, a quien esté disponible, y quizás presente la política al consejo de escuela, al consejo de la dirección de pregrado, para que se sepa que existe, porque nosotros ahora último, como equipo de inclusión, nosotros tenemos una unidad de apoyo al aprendizaje, entonces trabajamos con estudiantes prioritarios de todos los grupos prioritarios, digamos, y hemos presentado, hemos hecho jornadas y hemos presentado a los consejos de escuela y el consejo de pregrado algunos instructivos para evaluar flexibilidades académicas, y particularmente en el contexto de la neurodivergencia a la ley de la ley TEA. Pero no ha sucedido eso con los asuntos de interculturalidad. Por lo tanto, yo creo que quizás más adelante, a fin de año, o quizás a mitad de semestre, la participación de alguien de interculturalidad presentando la política, poniéndola en el mapa, creo que también sería bueno para nuestra comunidad. Mm. Sí, está interesante eso. Creo que eso también es precisamente un punto sobre el que iba a hablar. Respecto de, por una parte, dar a conocer que existe la política. Soy materia dispuesta para lo que necesiten, pero también comentar que eh, las presentaciones en Consejo de Escuela es una de las estrategias que ha estado teniendo el comité asesor de la política indígena. Ha presentado en ciencias físicas y matemáticas y en arquitectura y urbanismo en esa instancia. Así que en la medida en que se puede conseguir un espacio para hacer, creo que la respuesta sería positiva de parte del presidente del comité, ¿no? Em, y si no puede él, también soy materia dispuesta en mi rol de secretario para poder conversar en torno al tema, ¿no? Así que eso, para que lo tengan presente también en cada facultad, eh, es algo que ha estado haciendo el comité, ¿no? Y quizás allí comentar, ¿no? Que eh, creo que parte, esa es de mi opinión, que parte de la
dificultad de implementar la política es lo mucho que tomó el comenzar el trabajo del comité asesor de la misma, ¿no? Que fue oficializado el año 2024, ¿no? Como su primer año. Obviamente lleva un trabajo previo, se conforma el año 2024 a pesar de que ya un año y medio antes ya se había comenzado a trabajar con un grupo de personas, ¿no? Em, pero la existencia del mismo comité es otro elemento que podemos tener a la mano para conversar esto en nuestras facultades, toda vez que es el organismo que debiese velar por el cumplimiento de la política y en ese sentido, en su carácter de transversal, eh, puede un poco sancionar, pronunciarse, apoyar en torno a cómo uno puede proponer el implementar la política en cada facultad, ¿no? Comprendiendo que el comité es una instancia transversal que está en sus primeros pasos, ¿no? De hecho, la planificación comprende más bien un área de investigación y un área de difusión, a pesar de que debiese, eh, en el fondo, trabajar en todos y cada uno de los objetivos específicos de la política. Sin embargo, hay que priorizar y se ha priorizado un poco por la difusión y la investigación. Eh, pero creo que es una buena estrategia el poder eh, comunicarse con el comité a través de mí o directamente con el profesor Salvador Millaleo, que lo está presidiendo, eh, en la medida en que se requiera por alguna situación. Que alguien se pronuncie institucionalmente, ¿no? Eh, y el comité se va a pronunciar respecto de lo que diga en la política, ¿no? Tuvimos durante el año pasado una situación, por ejemplo, em, con respecto a una cesión de tierras a una facultad que estaban en disputas por una forestal, ¿no? Entonces se pidieron antecedentes a la universidad y la universidad lo primero que hizo, además de conformar un equipo de trabajo en torno a lo mismo, pues preguntarle al presidente del comité, ¿no? Eh, entonces, eh, es una interpelación, es una garantía que podemos tener en este trabajo, el hecho de que ahora exista, que ahora haya personas que se pueden pronunciar al respecto desde esta perspectiva transversal y central, ¿no? Eh, Creo que eso es bastante positivo de tener en mente, em, sobre todo en situaciones donde quizás pueda ser difícil posicionar el tema, en donde quizás no pega o no hay mucha adhesión, eh, se puede solicitar el apoyo del comité para convencer a las autoridades locales, para entrar en conversaciones sobre cómo abordar la materia, ¿no? Aprovecho de saludar que entró Leandro Morales, si no me equivoco. ¿Escuchan? Hola, ¿me Aprovecho de escuchan? saludar. Hola, Leandro, hola Álvaro, disculpen el atraso. sí, sí, no te preocupes. Bueno, hemos estado conversando un poco de la situación en cada facultad, ¿no? En torno a conocimiento o no, aplicación o no de la política y estrategias que podemos tener. Entonces, eh, bueno, va a estar en el acta de todas formas y voy a estarlo enviando lo más pronto posible. ¿No? Voy a compartir también las actas anteriores en una carpeta con todos ustedes para que puedan ir revisando un poco el proceso que se ha ido llevando. Y bueno, como les comentaba, la sesión de hoy está pensada para que conversemos en torno a la política, obviamente no la totalidad de la misma, pero sí puntos centrales que pueden ayudar a nuestro trabajo específico, ¿no? Eh, no es malo partir por el objetivo general, que es avanzar en la construcción de una universidad pública intercultural, ¿no? O como a veces decimos, el objetivo de la política es interculturalizar la universidad, ¿no? Dotarla de este carácter. Creo que es importante sobre ese punto eh, que intercultural es más bien algo que debe ser, más que la constatación de un hecho, ¿no? Nosotros debemos trabajar para que eventualmente la universidad pueda ser, se pueda considerar como intercultural, ¿no? Eh, Creo que ese es
un punto central, eh, porque no se trata solo de una denominación, sino de un trabajo y una proyección futura, ¿no? Esto obviamente de acuerdo con los principios y valores que enfatizan el rol público, promoviendo y resguardando el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas, el respeto a su cultura, implementando estrategias en los ámbitos sustantivos del quehacer de la universidad, docencia, investigación, extensión. Eh, mm, Obviamente esos son los roles más clásicos, muy asociados también a lo académico, y nosotros vemos un poco más la parte administrativa, ¿no? Em, que es la adecuación de políticas, protocolos, planes, procesos en virtud de las definiciones legales, normativas y éticas que rigen nuestro quehacer. Ahí también siempre es positivo tener bajo la manga la ley 19.253 de pueblos indígenas, ¿no? El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, considerando que esta política lo toma en consideración como normativa legal en el país e internacionalmente, ¿no? Eh, entonces, un poco nuestro trabajo es cómo lograr, a través del trabajo institucional, que la universidad sea intercultural, ¿no? Avanzar a construir esa interculturalidad dentro de la universidad. Em, no sé si quisieran agregar algo de esto o quisieran plantear alguna cosa, sino para continuar. No veo manitos. Continúo. Bueno, quisiera ver los objetivos específicos y luego pasar también en función del tiempo a algunos eh, puntos principales, ¿no? El primer objetivo específico es reconocer institucionalmente a los pueblos indígenas y avanzar en el establecimiento de estrategias de inclusión, participación, empoderamiento, expresar en políticas, planes y programas pertinentes en todas las áreas de su quehacer. Por ejemplo, actualmente la universidad tiene un cupo indígena para cada carrera, pero se puede avanzar en que ese cupo indígena aumente, ¿no? Como ha sido, creo, el caso más distintivo en ingeniería, ¿no? Donde hay un cupo bastante alto, ¿no? Precisamente por el trabajo institucional que se lleva haciendo desde hace ya varios años, ¿no? Em, es uno de los ejemplos que podríamos ver respecto de cómo incluir, cómo reconocer la presencia factual de que existen estudiantes, existen funcionarios, existen académicos pertenecientes a los pueblos indígenas, ¿no? Luego está impulsar iniciativas de diversidad lingüística y cultural para los estamentos académicos, personal de colaboración y estudiantil, favoreciendo la comprensión intercultural y la valoración de los saberes ancestrales de los pueblos indígenas. Creo sobre esto que es bastante importante que, si bien nuestro trabajo suele estar enfocado a estudiantes, la política también contempla la aplicación de esta lógica eh, a los otros dos estamentos, ¿no? Y a veces es más complejo toda vez que el trabajo está enfocado a estudiantes. Por ejemplo, nuestra oficina está en asuntos estudiantiles y comunitarios, ¿no? Entonces, nuestra misión es trabajar por los estudiantes, cuando podríamos estar levantando información, haciendo diagnósticos respecto de cómo es la situación de los funcionarios indígenas, por ejemplo. Eh, Creo que hacia ahí han habido algunas conversaciones, en algún momento al menos, en la Facultad de Ingeniería, por ejemplo. Empezar a convocar también a los funcionarios, y desde luego eso atrae eh, la presencia de académicos que se puedan hacer partícipes de estos procesos, ¿no? Luego está promover la plena integración a la comunidad, reconociendo los derechos que emanan de su carácter de pueblo. Creo que eso es importante en términos internacionales, en un ambiente de respeto y promoción de la interculturalidad que se exprese en políticas para los tres estamentos, ¿no? Eh, Enfatizo en estos derechos que emanan de su carácter de pueblo, ¿no? Una consideración que en términos internacionales implica otra cosa, por ejemplo, en comparación a etnia, en comparación a cultura, ¿no? La universidad considera a los miembros de pueblos indígenas como pueblos con derechos y desde un enfoque de la restitución de esos derechos que les han sido históricamente negados, ¿no? Es un poco desde donde se posiciona
la universidad para hablar de la temática. Carolina, por favor. Y respecto al punto anterior, como para ir trabajando con los tres estamentos, no sé si desde la subdirección han considerado hablar con gestión de personas, algo así se llama en niveles centrales, que tiene como su símil en cada facultad, como de ir trabajando en conjunto para ir haciendo un diagnóstico respecto a los funcionarios y académicos pertenecientes a pueblos indígenas. Sí, en algún momento lo hemos conversado. En nuestro caso particular, un poco nuestras misiones respecto de los estudiantes, entonces ahí hay una primera duda, pero las conversaciones que sí se han tenido, en donde se ha aventurado la posibilidad, hablan al menos de una etapa inicial en donde haya un autorreporte, ¿no? Que implica también un trabajo de difusión y de planificación de cómo hacerlo para empezar a sentar las bases luego de que se institucionalice, ¿no? Pero en este momento, más allá de apellidos evidentemente indígenas o reconocidos como indígenas, no sabemos si no se pregunta, no está como parte de los elementos que se consideran a la hora de contratar a una persona, ¿no? A diferencia del estudiante que declara ser indígena dentro de los formularios y los procesos que le permiten inscribirse, que le permiten optar por becas y beneficios, etcétera. Entonces, es un poco una primera barrera, eh, pero hacia allá debe avanzarse, ¿no? Creo que ese es precisamente el camino. Richard, por favor. Sí, quería aportar en eso a propósito de la experiencia nuestra en la facultad, que nosotros tenemos una área de desarrollo organizacional. Entonces, cuando hemos querido hacer actividad en el fondo que se pueda convocar desde la autoridad estamental, en el fondo yo le estoy pidiendo ayuda directamente a esas colegas. Entonces, y hemos estado como trabajando en varias actividades en conjunto. Entonces, en el fondo nosotros porque yo, claro, desarrollo organizacional solo se preocupa de los académicos y de los funcionarios. Pero en la medida que, dependiendo del tipo de actividad que se pueda convocar, en el fondo hacer el trato con estas colegas y hacemos que pase de vía a triestamental. Y puede ser viceversa también. O sea, estamos en eso. Y la experiencia que hemos tenido ha sido bien sencilla, pero ha funcionado súper bien. Entonces ahí también uno puede, independiente de que lo que diga como el marco regulatorio, de cómo podemos involucrar al resto de la comunidad hasta el momento hemos tenido buenas experiencias con eso, porque también hay actividades que tienen que ser sí o sí biestamentales según el tipo de convocatoria, pero en las que se puede como convocar a la comunidad y se puede hacer, que eso es lo interesante ahí de poder hacer como el envío o la invitación mucho más dirigida, porque no es, si pasan no sé, un correo masivo, nadie lo va a leer. Pero si va dirigida como una invitación especial, cambia la figura y ahí tenemos buenos ejemplos, creo que lo he comentado en otras ocasiones, de ese tipo hacer ese tipo de enlaces, como para poder involucrar a los funcionarios y a los académicos en cosas que estamos pensando inicialmente para estudiantes. Eso quería como comentar. Ujú. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente creo que como conversábamos, el punto está en la convocatoria, ¿no? Y ya que nuestra herramienta en este momento es el autorreporte o comenzar a generar estas redes, eh, creo que toda instancia suma, toda instancia es una posibilidad, y creo que debiésemos tener presente siempre que el trabajo implica también a funcionarios, ¿no? Implica también a personas de cada uno de los estamentos y no solo en la investigación, no solo en la docencia, no solo en el ámbito estudiantil, ¿no? Eh, Creo que es algo hacia lo que hay que avanzar, toda vez que además el objetivo del estamento docente es más bien la investigación y tiene otros métodos y otras formas de abordarlo. Pero creo que en este momento la universidad carece de un enfoque específico o de un llamado específico a los funcionarios y mm, tenerlo va a promover, va a facilitar la elaboración de estrategias, la bajada de información, la bajada
a tierra de la política, ¿no? Y de sus objetivos. Entonces, bien, muchas gracias, Richard. Bien, estábamos ahora pasando al punto 4, ¿no? Generar las adecuaciones institucionales que permitan la implementación de los principios establecidos en esta política, tanto en el ámbito de la gestión académica como de la gestión administrativa, considerando la asignación de recursos específicos y personal competente. Ding, ding, ding. Ahí está un poco lo que uno puede citar. El punto 4, el objetivo específico 4 de la política, que menciona específicamente la asignación de recursos, ¿no? Eh, Creo que es un poco la carta que uno puede tener bajo la manga respecto de la solicitud, de la conversación de cómo hacer esto, ¿no? Generar las adecuaciones institucionales implica, además de dedicar horas de trabajo, el tener personal capacitado en la materia, también tener un presupuesto asociado, eh, tener la posibilidad de que sea concreto, efectivo, ¿no? El trabajo en términos de pueblos indígenas en cada facultad. Eh, Creo que lo explícito que se menciona es mm, una oportunidad a la hora de tener que conversar con cada unidad y negociar un poco cómo abordar el asunto presupuestario, ¿no? Eh, Así que eso. Y finalmente el objetivo específico 5, definir responsabilidades específicas en torno a la implementación y seguimiento de esta política, contemplando la red de actores estratégicos vinculados al cumplimiento de sus metas y resultados. Y aquí nuevamente la exhortación a eh, entrar en comunicación con el comité asesor de la política indígena como el organismo principal que vela por su cumplimiento y como un actor de peso por su transversalidad a la hora de entrar en conversaciones con cualquiera sea de los ámbitos de trabajo de la universidad, ¿no? Eh, Creo que es importante un poco eh, no solo apoyar a las actividades que efectivamente planifica y realiza el comité, sino también convocarlo, ¿no? Hacerlo partícipe de lo que nosotros en nuestro quehacer diario debemos realizar en torno a esta política. Si bien es el comité quien vela por el cumplimiento de la misma, eh, son ustedes en sus trabajos y en sus unidades académicas quien tiene que ser un poco la aplicación. Y eso debiese ir un poco entrelazado, trenzándose con el trabajo institucional que tenemos eh, entre todas las partes, ¿no? Creo que ahí la red de actores estratégicos implica un poco el saber ocupar estas instancias formales eh, y factuales, ¿no? Respecto de la documentación. Eh, Eso de respecto de los objetivos específicos. No sé si hay comentarios al respecto. ¿Quisieran abordar algo? Sí, estoy un poco pegada con el tema anterior, que en la medida, por ejemplo, que desde servicios centrales soliciten, por ejemplo, la información de funcionarios y académicos o de temas indígenas, van a conectarse con nosotros, ¿cachai? Desde en la facultad, van a buscar quién ve el tema y un poco tratar de responder a esa solicitud. No sé si me expliqué. Sí, se entiende un poco que Sí, vaya bajando como en claro. orden, ¿no? Que un poco nosotros vamos hacia allá y que también como que se empuje desde arriba algo para que se encuentre como la respuesta, como un poco intencionar la respuesta. Claro, Aquí estamos y estamos buscando que lo pidan. claro. En algún momento conversábamos, por ejemplo, el hacer un cruce de el dato que existe como tal, eh, de los apellidos considerados indígenas por CONADI, ¿m? En donde hay una lista, un poco como de manual para que cada persona que tenga ese apellido pueda optar a su certificado de calidad indígena, ¿no? Em, pero la presencia de esta lista permite hacer un cruce con la del personal de la universidad. Y un poco por allí hemos pensado que podríamos acceder
un número inicial respecto de funcionarios. Sin embargo, obviamente, el apellido puede no estar, eh, no es la única forma de considerarse indígena, eh, entonces lo hace obviamente parcial, pero es algo con lo que hemos estado buscando como estrategia, además de tener la conversación con la DGDP. Es que lo que pasa es que en discapacidad se hizo. Entonces se hizo toda una campaña de repórtense, tramiten su credencial, ¿cachai? Como que se hizo, llegaban correos permanentemente sobre tramita tu credencial, cómo hacerlo, como que se hizo harta campaña desde la DGDP, no sé cómo es la sigla, se hizo harta campaña, entonces tal vez por ahí podría ser como ofrecer, o sea, como no tienes tu certificado, de esta manera se tramita el certificado con ADI, a los beneficios que se puede acceder, como un poco tirarlo por esa línea. Mm, sí, creo que voy a preguntar a mis colegas del área de discapacidad para ver allí cómo se puede encontrar un- una manera de hacer o cómo lo hicieron específicamente, con quienes conversaron primero y todo aquello. Pero creo que es un muy buen antecedente para comenzar esas conversaciones. Eso. Creo que en función de la hora no vamos a alcanzar a ver todo el resto de lo que podríamos haber conversado, por ejemplo, las estrategias generales o los ámbitos de acción. Creo además que hay algunos que competen más al ámbito administrativo que otros, ¿no? Em, pero creo que el punto principal es que tengamos claro que la política es bastante explícita respecto de cómo debiesen hacerse ciertas cosas, y eso es una herramienta que podemos utilizar en nuestros trabajos a la hora de proponer y en ciertas ocasiones también exigir que alguna situación se lleve a cabo, ¿no? Porque una política de la Universidad de Chile lo contempla de esa forma, ¿no? No está sujeto a discusión, no está sujeto a duda, sino más bien es la normativa vigente y la pregunta es cómo la aplicamos, más que si se aplica o no, o si depende de la voluntad de una persona o no. ¿No? Entonces, eh, creo que obviamente toda persona que está en el cargo o se hace cargo en cada facultad de esta materia debiese tener como en el velador allí la política como una herramienta para eh, actuar estratégicamente en cada facultad. Eso, creo que un poco en torno a estos objetivos específicos y a los ámbitos de acción es que este documento del que hablábamos em, debiese contemplar en su redacción, ¿no? Una suerte de resumen de puntos centrales de la política eh, para facilitarle a cualquier persona que llegue a este trabajo con documentos de orientación qué puntos o hacia dónde dirigirse de la política universitaria, ¿no? Eh, Quisiera haber conversado quizás más en profundidad el resto de líneas de acción y ámbitos de acción, eh, pero creo importante el haber hecho un poco el repaso de cómo se está abordando y qué tanto peso está teniendo en las facultades la existencia de la política misma. Toda vez que socializar estas eh, experiencias permiten un poco tener eh, el horizonte de posibilidades del trabajo de cada uno, ¿no? Haciendo la comparativa eh, así sucede en la otra facultad, el hecho de que la mayoría estén en una etapa de convocatoria y de sensibilización, ¿no? Permite un poco ver el estado y cómo avanzar conjuntamente hacia allá también. Entonces, eso. No sé si quisieran agregar algo más, ¿no? Bien, bueno, voy a enviar el acta, voy a enviar la política junto con el eh, documento de orientaciones de la SUPO que mencionamos la sesión pasada.
y la siguiente sesión, el siguiente mes, debiésemos estar conversando un poco de lo que siempre llegan a preguntar los estudiantes, y un poco tenerlo ahí claro, casi que el copy-paste de esto es a lo que pueden optar, ¿no? Esto es el elemento de interés sobre todo con el que van a llegar, ¿no? Ahí podemos conversar si existen situaciones específicas en sus facultades o no, em, o si todo tiene que ver, por ejemplo, con beca indígena, que suele ser como el centro de atención de cómo obtenerla, ¿no? Y tener allí cierta claridad del proceso. Em, pero eso, además recordarles que el día de mañana hay un encuentro de carácter presencial de encargados de equidad y encargados de área. Esto se va a realizar en la Casa Central, en la sala 240. eh, y bueno, están convocados, comienza a mm, un cuarto para las 10 pensando que ojalá comience puntualmente a las 10 por un tema de horarios. Em, pero si tienen la posibilidad de estar allí, creo que va a ser una instancia bastante significativa por el hecho de que sea presencial también, para ver cómo son las líneas de trabajo. Yo lamentablemente no voy a poder estar, no les voy a ver allí. Tengo un poco un asunto con un cometido funcionario, entonces me importaba mencionarlo antes, ya que no voy a poder estar en esa instancia, pero si tienen la posibilidad de asistir mañana a la Casa Central, sería ideal un poco para cuadrarse de cómo estamos abordando esto institucionalmente. Eso. Sí, sí, en el chat veo. Perdón, Álvaro, en la programación aparece como que tú vas a exponer como a las 11:30 en la actividad de mañana, ¿o no es así? No, no va a ser así. Creo que debe estar ahí desactualizado. Em, ¿Pero pero van a hablar algo sobre pueblos originarios o se va a interculturales? mencionar un poco cuáles son los pasos a seguir, de lo que hemos hablado acá, em, qué actividades se vienen y cómo abordar la materia, un poco las proyecciones del segundo semestre. Eh, Dejé la información con mis colegas para que eh, hagan la bajada, pero yo lamentablemente no voy a estar presente. Eso. Bueno, Claudia, muchas gracias allí por el compromiso respecto de la próxima sesión. Se agradece siempre. Y bien, muchas gracias por estar presentes, por su puntualidad. Eh, Nos vemos entonces en septiembre. Ah, que Chao, tengan- Chao. gracias, que estén bien. También. Chao. Chao, chao.